por eso en el terreno político le doy la bienvenida a Salvador Frausto, el director de investigaciones especiales de Grupo Milenio. Chava, hoy nos tienes información de Millenia sobre la popularidad de Claudia Sheinbaum. Así es, Víctor, muy buenas noches y un saludo a la audiencia. Medimos con herramientas de inteligencia artificial durante los últimos 3 meses cómo ha crecido la popularidad de la presidenta Claudia Sheinbaum y de los principales integrantes de su gabinete. Una cosa que nos llamó la atención es que, como sabes, hemos estado midiendo desde las campañas los sentimientos positivos que genera la presidenta y dio un salto de 4 puntos positivos en sus niveles de popularidad en redes sociales. Saltó de 71% de aprobación que tenía el 2 de octubre, cuando tomó posesión como presidenta de México, a 75% al cierre del 10 de enero, que es cuando cerramos la medición. Son 4 puntos extra, pero son 15 puntos más con respecto al 2 de junio. Ella, si recuerdas, cuando la medimos unos días antes del 2 de junio, daba 60% sentimientos positivos, que por cierto fue el resultado electoral que tuvo en las urnas, 60% de votos. Entonces, esta medición coincide mucho con las encuestas que se han publicado recientemente. Por ejemplo, Oráculos, que es una concentradora de encuestas, le da 74% de aprobación y Polls le da 76% de aprobación. Así que otra vez vemos cómo las redes sociales son un espejo de las encuestas y de la realidad mexicana, Víctor. Y a veces hasta más acertado después de lo que hemos visto en algunos de los estados en donde las encuestas han resultado bastante erróneas. Exactamente. ¿A qué podemos atribuir estos crecientes niveles de popularidad? ¿A un discurso menos polarizador que el de López Obrador? ¿Quizás menos de confrontación? ¿A que ha sido una luna de miel extendida? ¿Qué es lo que tenemos ahí en el análisis? Hay 2 elementos centrales que impulsaron su popularidad. Las respuestas a Donald Trump se las celebraron en las redes sociales muy fuerte. Incluso personajes de oposición o ciudadanos identificados con la oposición le celebran a Claudia Sheinbaum que esté poniendo una posición de firmeza a Donald Trump. Por ejemplo, cuando le dice que si nos pone aranceles, ella va a ser recíproca al poner aranceles. Pero, por otro lado, y es más o menos paradójico, también cuando es diplomática y cuando dice, hablé con Trump y nos vamos a poner de acuerdo en migración, la gente se lo celebra. Es decir, que por un lado se muestra firme y por otro lado tiende una mano diplomática. Eso es lo que le ha dado mayor popularidad. Y en segundo lugar, el operativo Enjambre. Este asunto le generó muy buenos comentarios en redes sociales a Claudia Sheinbaum y pues como vemos, la crítica ha prácticamente desaparecido, está en alrededor del 23%, cuando en campaña estaba en 40% y el día de la elección estaba arribita del 30%. Es decir, una respuesta a Donald Trump, un tema de corte nacionalista, podríamos decir, una respuesta a un presidente o presidente electo que ha sido muy agresivo con México, y un tema de Estado de Derecho, un tema de seguridad pública, el tema de ir por servidores públicos corruptos o vinculados con el crimen organizado. Exactamente, y ahí la popularidad de Harfuch le ha venido bien también a Claudia Sheinbaum. Es decir, Harfuch, según las mediciones que hicimos, es el secretario de Estado del que más habla la gente, pero por mucho. Es decir, millones de personas hablan de él y en cambio de los otros secretarios hablan miles. Sin embargo, quienes tienen mayores niveles de popularidad son los del Gabinete Social y Económico. Están empatados con el mismo nivel de popularidad de Claudia Sheinbaum, Rosaura Ruiz de Ciencia, David Kershenovich de Salud, Rogelio Ramírez de la O de Hacienda, Marcelo Ebrard de Economía y Marat Bolaños de la Secretaría del Trabajo. Ellos son los mejor calificados y en un segundo escalafón está Juan Ramón de la Fuente con 70% y llama la atención porque ha acompañado a la presidenta en estos diálogos con Donald Trump. Y vemos que también ven con muy buenos ojos en redes sociales al Gabinete de Seguridad, el general Ricardo Trevilla de la Defensa, el almirante Raimundo Morales de Marina y Omar García Harfuch de la Secretaría de Seguridad tienen 65% de aprobación y llama la atención que están siendo bien vistos cuando vemos focos de violencia muy sólidos, muy particulares en Sinaloa, en Chiapas, en Tabasco y en algunos otros estados. Finalmente, Alicia Bárcena también está muy bien calificada, ella que está ahora en el medio ambiente, y otra tanda de secretarios que tienen esos mismos niveles de 60%, se meten entre los 15
miembros del gabinete de Claudia Sheinbaum que están muy bien evaluados y el resto, sin embargo, rondan el 50 y 55 puntos de aprobación. Son los primeros 100 días, son los primeros 3 meses, el ejercicio de gobierno siempre desgasta, pero arrancan bien, arrancan con muy buenos niveles de popularidad. Dos temas muy interesantes que se desprenden de esta parte del análisis que nos presentas, por ejemplo, el caso de la popularidad de Omar García Harfuch, que siempre ha sido un fenómeno. Siempre ha sido un fenómeno en redes sociales y ahí vemos la construcción de su imagen poco a poco, incluso con el uso de esta imagen de Batman, ¿no? Exacto, sí, como un personaje muy fácilmente comprensible y asequible por la población. Te preguntaría, ¿qué es lo que has detectado en términos geográficos? No sé si ya lo distribuyeron geográficamente de cómo está la popularidad de García Harfuch. Y en el tema del resto del gabinete, ¿qué tanto se habla de ellos? Es decir, a diferencia del anterior gabinete que parecía que no existía, porque la figura de López Obrador opacaba mucho, ¿ves que este gabinete sí se está posicionando en redes sociales? Salvo el caso de Omar García Harfuch, de él hablan millones de personas. Y el segundo lugar, que son, por ejemplo, Marcelo Ebrard o Juan Ramón de la Fuente, son decenas de miles de personas las que hablan de funcionarios ya muy conocidos como estos dos veteranos de la política. Sin embargo, sí hay un abismo muy grande. Harfuch genera unos focos de atención muy fuertes y sobre todo incluso de fans. O sea, ya vemos ahí a Harfuch en un crecimiento. Yo te pediría a ver si se puede hacer un seguimiento después para que lo platicáramos sobre la diferenciación geográfica. Sí, por ¿Qué supuesto. parte del país? Y sobre todo, por ejemplo, Sinaloa. Podría ser interesante ver cómo se ha ido posicionando, porque está viviendo prácticamente en Culiacán el secretario de Seguridad Pública. Así es, lo haremos regionalmente para ver cómo está dividido esa aprobación. Te leemos mañana en Milenio Diario y en milenio.com. Así es, ahí tendremos todos los detalles de la medición de los 100 días de Claudia Sheinbaum. Perfecto, Salvador, te agradezco mucho. Bueno.